Hola, ¿qué tal, amigos del grupo editorial Expreso de la Razón? Nos encontramos en una edición más del programa y podcast Tertulia, en el que abordamos los principales temas de la agenda pública. Hoy no nos pudo acompañar el compañero Miguel Domínguez por cuestiones de agenda, pero regresa de nuevo nuestro compañero Se la voy a cantar, ¿eh? Mario Flores de su Siempre me la ausencia. cantas. Y contamos con la presencia de nuestra compañera, la periodista Perla Reséndez. Perla. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos acompaña nuevamente la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, para discutir y aclarar un tema que ocupa y preocupa a los tamaulipecos, y es el paro laboral y de planteles realizado por la sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Secretaria, bueno. Muy buen día. Me parece que iniciaría diciendo gracias, Pedro, gracias, Mario, gracias, Perla, por su espacio y por la posibilidad de conversar sobre los diferentes elementos que componen esta situación que estamos viviendo. Secretaria, para empezar, es importante que nos explique cuáles son los orígenes y cuál es la situación actual del conflicto que está padeciendo actualmente el Estado. Bueno, debo decir que hemos insistido en referir que inicialmente resultó un tanto sorpresivo el esquema abrupto en el que se da, porque veníamos trabajando en una serie de reuniones desde el mes de febrero con el establecimiento de las mesas CENTE, y que fueron permitiendo la atención a una serie de planteamientos que hacía la organización sindical sobre aspectos vinculados a licencias, a cobertura de interinatos, a la posibilidad de que se cubrieran espacios educativos, y posteriormente también el periodo en el que se da normalmente lo que se conoce como negociación salarial, y que bueno, desde 2014 la ley establece muy claramente el que existe una sola negociación, la negociación nacional única, y que esto no nos dejó de lado la posibilidad de poder continuar abordando en la revisión de algunas prestaciones que insistía el líder sindical quería retomáramos para fortalecer a los maestros y las maestras. En estas charlas, en estos comentarios, pudimos trabajar en la atención y solución de varios de los temas vinculados, por ejemplo, a la recuperación de prestaciones como el pago de marcha, lo que tiene que ver con la posibilidad de que tengan la prestación en lentes y aparatos ortopédicos, la posibilidad también de que se pudieran estar haciendo las coberturas de licencias de gravidez, que es un derecho y que de alguna manera estaban siendo no atendidas, pero adicionalmente la posibilidad de reactivar fideicomisos que permitieran brindarles beneficios a los maestros, y en todos ellos consistentemente fuimos abonando y dando cuenta incluso, no tanto la parte oficial, sino él dando cuenta de la evolución que íbamos teniendo en cada uno de los acuerdos. Y viene después este planteamiento, este documento que se comunicó a través de las redes con 22 puntos en los que se señala la desatención de algunos aspectos, y que tuvimos oportunidad la semana pasada en un comunicado establecer con mucha precisión lo que hemos estado trabajando alrededor de esos temas, y que me parece también habla de la disposición, de la voluntad y del trabajo que hemos hecho, y vuelvo a insistir, de forma conjunta. No ha sido un tema solamente de la Secretaría, sino en la clara identificación de un rezago heredado sobre muchos temas vinculados a la base trabajadora, el cómo pusimos manos a la obra, y que sabemos claramente que tenemos que continuar de forma consistente trabajando en ello. Secretaria, hace un poquito estuvimos hablando sobre la nueva escuela mexicana. Inició movidito el periodo escolar y ahora nos volvemos a ver con el tema del paro de labores de los maestros sindicalizados aquí en Tamaulipas, de la CENTE. De las 22 propuestas en el pliego petitorio de la CENTE,
en cuáles se han ido avanzando en la mayoría. El Estado tiene capacidad de resolución de varias cosas, o es la Federación, ciertos temas de presupuestales. ¿Qué es lo que está pasando para poder ir resolviendo los 22 puntos que bien mencionados ahorita del pliego petitorio? Prácticamente en todos hay avances consistentes y en todos hay alternativas de atención. De hecho, quiero, por ejemplo, concentrarme en el tema de techos financieros. Cuando llegamos nosotros a la administración, identificamos que había un grupo muy importante de maestros. ¿Qué es eso de los techos financieros? Creo que es importante primero aclarar. Lo que podemos encontrar es un grupo importante de trabajadores que sus claves presupuestales, no el trabajador en sí, sino sus claves presupuestales, porque hay un maestro que pudiera tener más de 12 claves que integran su salario y que permiten que haga coberturas en las instituciones a través de sus horas o de sus plazas. Tenían ubicadas un centro de pago y un centro de asignación o de trabajo distinto. Y esta no alineación después se convierte en un problema importante cuando yo quiero participar de alguna promoción o de algún acercamiento de un beneficio adicional. Y entonces, gran parte del trabajo que hemos ido construyendo es cómo lograr alinear, porque además esa alineación tiene todo que ver con evitar en el futuro que tengan problemas mucho más graves, porque en una revisión, por ejemplo, de un auditor, si tú no tienes esa alineación, pudiera pensarse que hay un docente que no está yendo a trabajar a un centro donde se le paga, pero pertenece a otro. Y la herramienta de la plantilla, por ejemplo, de personal que se ha fortalecido en estos meses, tiene muchísimo que ver con garantizar tener una comprobación donde efectivamente el docente está trabajando en un centro de trabajo, y lo que tenemos que es gradualmente lograr que su centro de pago y su centro de trabajo sea el mismo. ¿Qué encontramos? Que había 19,000 claves que estaban no armonizadas, ¿no? O alineadas. Y esto implica una serie de procesos que están vinculados además con otras instancias que no es la Secretaría de Educación, pero que nos hemos enfocado a resolver, y que en este momento ya superan más de 7,400 de esas claves que están logrando armonizarse, porque además implica hacer un movimiento en el que participa la dirección a cargo del Fondo Nacional de Nómina Educativa, la Secretaría de Hacienda, y una serie de cosas que tenemos que solicitar y tramitar para lograr hacer que todo funcione. Pero además tenemos que modificar la manera en la que nos movemos en el sistema educativo. Hay un proceso anual que permite la movilidad de los docentes denominado cambio de centro de trabajo, y este permite que una persona se mueva de un lugar a otro con cierta periodicidad para lograr acercarse al centro que desea como un derecho. Pero si esto se da de manera desordenada o más de una vez en el año, pues esto no permite precisamente garantizar la estabilidad. Y una de las cosas que ha acompañado también la regularización de cambios de centros de trabajo, de techos financieros, es la regularización de cambios de centros de trabajo. Entonces, ese es uno de los planteamientos que traen ahí, en el que hay un avance sustantivo. La parte que corresponde a la atención que dimos para poder ingresar más jóvenes a la educación normal, me parece que, insisto, estoy convencida de que la educación normal es la vía para seguir formando formadores de formadores con la calidad que se requiere para la enseñanza en las aulas, pero también hay instituciones como la que plantean en el pliego petitorio que tienen limitaciones de capacidad instalada. Entonces no puedes inmediatamente pensar en hacer grupos demasiado numerosos sin la capacidad de atención a partir de la plantilla de personal que tiene la escuela, y al mismo tiempo pues atender del todo. 19 de los 26 casos que nos pidieron por escrito y en un primer momento la organización sindical fueron atendidos para ese caso, y habría que decir que de 91 casos que nos plantearon, en el resto, en todas las normales, 75 encontraron un espacio. Entonces,
esto nos habla de que voluntad y capacidad e interés de encontrar vías de atención han existido, ¿no? Muy bien. Secretaria, hoy se cumple una semana de que inicia esta manifestación, este conflicto ya del magisterio, pero de este pliego petitorio, de las 22 solicitudes que están haciendo, ¿cuántas se han cumplido al 100% o en la mayoría de porcentaje? Y pues vemos que también dentro de estas solicitudes que están haciendo en este pliego petitorio, hay algunas cosas que dependen de la federación, tengo entendido, no es necesariamente del Estado. Entonces, ¿cómo va esto? Por eso me concentré un poco en la explicación de lo de los techos, porque es un ejemplo muy claro de que hay algunas situaciones que implican un trabajo en el que se involucran más de una instancia. Y gran parte de lo que hemos hecho es precisamente ir agilizando para avanzar mucho más rápido esta atención. Pero además habría que decir que algunos de los planteamientos, y creo que es importante insistir en que nosotros reconocemos que hay elementos, porque además hemos ido a las aulas, hemos ido al encuentro de los profesores desde procesos como, por ejemplo, el levantamiento de información o la conversación con ellos para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo, luego del programa educativo, espacios de formación y capacitación, en el que hemos escuchado claramente que hay situaciones que tienen que ver con ejercicios anteriores. Es decir, tenemos planteamientos que nos han hecho relacionados con interinatos o con licencias de gravidez no pagadas en 2019, en 2021, y que yo insistía mucho en referir hace un momento que me preguntaban algo similar, Perla, el que, por ejemplo, este ejercicio fiscal en el que hay un presupuesto establecido y que claramente aplica para ejercerlo en este año para los componentes que tiene, y que dicho sea de paso, este presupuesto no necesariamente se construyó desde esta administración, no nos permite normativamente destinar recursos para resolver situaciones de años y de años anteriores, bastantes años, o sea, porque al final la voluntad y la capacidad que tendremos de resolver está ahí, pero tienes que lograr obtener los recursos extraordinarios para poder resolver situaciones que no están en el espacio del recurso disponible para este ejercicio. Lo que sí hemos hecho es estirar lo más posible las capacidades que tiene normativamente la posibilidad de atención. Por ejemplo, hoy todavía estamos resolviendo situaciones de 2022 y dices, bueno, pues entonces si se puede de otros ejercicios, sí, hay unos límites que establecen la normatividad sobre el reclamo de ejercicios anteriores hasta por un año antes, ¿no? Y entonces ahorita todavía estamos en condición de resolver gran parte de situaciones que tienen que ver con 2022 en los meses de agosto hacia adelante, y gran parte del acelerar el cómo atender, iniciamos trabajando con aspectos vinculados a 2022 y luego la continuidad hacia lo que iba presentándose en 2023. Entonces, me parece que habría que decir que en todos los puntos hemos tenido atención. Adicionalmente, normativamente habría que decir que hay disposiciones legales vigentes que nos corresponde a nosotros aplicar, y que hay instancias nacionales que norman la forma en la que, por ejemplo, hoy tú puedes incorporarte. La admisión al sistema educativo como profesor establece claramente los mecanismos, los acuerdos del cómo. Si yo quiero crecer con horas adicionales, por ejemplo, como maestro de secundaria, tengo que pasar por un proceso, y que no necesariamente es solo una evaluación. Tiene que ver con mi antigüedad, también con el reconocimiento de mi capacidad de formación continua, porque no es un esquema como aquel que se eliminó afortunadamente, en el que había un planteamiento en el que solo la evaluación determinaba si sí o no, y entonces hoy se reconoce también cuánto tiempo tengo trabajando, cómo me sigo formando, cuál es la experiencia que tengo como docente. Y esos factores determinan la posibilidad de ponerme en una prelación para acceder en mi escuela, en mis centros de trabajo,
a mayores recursos. Y adicionalmente tenemos espacios de promoción vertical y horizontal que van orientados a fortalecer el ingreso de los trabajadores. Entonces, pasar de una idea en la que quizá a lo mejor no había mucha transparencia sobre el cómo se estaban haciendo, aún lograr la aplicación lo más puntual posible en términos de esta gradualidad que también han solicitado. Por ejemplo, en el tema de cambios de centros de trabajo, nos sucedió que decían, bueno, es que además de ese cambio estatal o esa convocatoria estatal de cambios, quisiéramos que en este año se pudiera dar todavía el cambio entre las zonas. Y lo hicimos, armonizamos esa parte con la normatividad nacional para garantizar que en el estado pudieran darse cambios primero en las zonas y luego en la parte estatal, y se hizo público y lo trabajamos en las mesas con la organización sindical. Esto puntualmente ha representado que en el año se asignaron 5.053 en el ciclo escolar que concluyó, 5.053 horas entre adicionales y nuevo ingreso, privilegiando al maestro en servicio, es decir, adicionales a maestros en servicio, y 480 plazas de jornada, es decir, plazas de primaria, educación especial, preescolar, primaria, de las cuales habría que decir, bueno, pues sí, pero también ustedes ya arrancaron el ciclo, ya había cosas dadas, y 4.197 de esas 5.053 horas se dieron a partir del mes de octubre. O sea, no es un tema de querer decir es todo el ciclo, sino como la voluntad y cerca de 300 de las 480 plazas fueron asignadas a partir del mes de octubre y hasta que cerró el ciclo escolar. Secretaria, has hecho énfasis en el descontento acumulado por algunas gestiones que no se hicieron en las administraciones pasadas. ¿Nos podrías enumerar cuáles son las más importantes que no se resolvieron por orden de importancia de la anterior y de anteriores administraciones? Pues de alguna manera las he dibujado en mis intervenciones, pero haría la precisión: temas vinculados a licencias por gravidez, a interinatos, cambios de techos financieros. Claro que tendríamos que hablar también del componente de rezago en términos de resultados educativos, ¿no? Y que pues están allí a la vista, no solo a través de mecanismos que hoy conocemos como la evaluación diagnóstica que plantea Mejoredu, sino también de un instrumento que se aplicó recientemente, Tamaulipas Aprende, y que nos permitió mirar a mayor profundidad el impacto que tuvo la pandemia en los aprendizajes fundamentales de las niñas, niños y jóvenes, y que hoy por hoy forma parte de la gran estrategia de atención en una implementación de un nuevo modelo con la nueva escuela mexicana, pero también en la recuperación de aprendizajes fundamentales ligados a recuperar aprendizajes como la lectura, la escritura y también las matemáticas. Secretaria, desde un punto de vista personal, considero que el Estado debe llevar el orden en la negociación, tiene que mostrar su fuerza ante un sindicato. Si no fuese así, se vería débil el Estado versus el sindicato de maestros. ¿Ahorita hay diálogo con el sindicato? Pues lo había estado, se había estado abriendo, tendiendo, había habido varias pláticas sobre el insistir en conocer a profundidad los elementos de carácter laboral que instaban a la necesidad de un paro en los términos que se ha dado. Sin embargo, conforme han pasado los días, también hemos identificado que la concentración sobre la posibilidad de negociación no está allí. Y me parece que no puedes ir a una mesa de diálogo de negociación primero condicionando o poniendo una postura de no hablar o no conversar sobre los puntos que has planteado en un documento, aunque no se haya hecho formal y en tiempo una entrega formal de los mismos, y no moverte de ahí. Entonces creo que una de las situaciones que hemos insistido muchísimo en llamar hacia la base trabajadora, hacia los maestros,
Y yo quiero reconocer aquí, Mario, Pedro, Perla, reconocer a cada una de las directoras y directores de las zonas que están trabajando en el estado, en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, incluso aquellos centros de bachillerato que están atendiendo a los jóvenes alrededor de todo el estado, en una clara distinción sobre la responsabilidad que tenemos todos de seguir prestando el servicio educativo y el desarrollo de una posibilidad de mesa de diálogo para dirimir y resolver situaciones que se consideren pertinentes y que claramente están centradas en un momento que no es el nuestro, es decir, tiene mucho que ver con elementos que se dieron en el pasado y que existe toda la voluntad, la determinación y el trabajo para lograr superar. Secretaria, retomando las palabras de Mario y las suyas propias, hemos visto que pues estas negociaciones se han empantanado porque estestán pidiendo su renuncia. Usted ya habló de esto con el gobernador, ¿qué le ha dicho? Pues creo que es muy claro lo que establece la ley y la postura que ha planteado el señor gobernador en esta idea de invitación permanente al diálogo, de apertura y de respeto también a los trabajadores, porque diría yo además que, por ejemplo, una de las cosas que identificamos al inicio de la administración, había errores importantes en la atención a docentes que no estaban recibiendo o no recibieron su incremento salarial del año pasado completo, más de 4.500 trabajadores, en el que se hizo un esfuerzo importantísimo porque la línea del gobernador fue: me interesa que cada trabajador reciba justamente su salario y puntualmente. Y entonces se hizo una gestión muy importante que superó los 34 millones de pesos vinculada a la recálculo de estos pagos que requerían los trabajadores. Más de 200 familias que estaban esperando desde hace 3 años atrás el que se les cubriera un derecho de sus familiares que eran docentes o eran trabajadores de la educación. Con poco más de 29 millones permitimos el que recibieran una prestación del reconocimiento de 12 días por año, que esos trabajadores devengaron y que requerían reconocérseles sus deudos, y que era parte de las cosas que debíamos atender sí o sí, y por instrucciones del señor gobernador se hicieron. Entonces, ante tu planteamiento, creo que la facultad es clara en la ley sobre quién determina y a partir de qué determina el acompañamiento de las acciones del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública Estatal. Y yo he insistido en mis respuestas ante la pregunta sobre si me quedo, me voy, si renuncio o no. Creo que así como determina la ley esta facultad de decidir a quién honra el señor gobernador incorporándolo a su equipo, estaré en cualquier momento en la disposición de si la situación de alguna manera requiere, no por esta situación, sino por falta de resultados o por alguna equivocación gravosa que impacte realmente a los equilibrios o a la consistencia en el trabajo, atender la misma facultad que él tiene de remover o de modificar el grupo de personas que lo acompañamos en el gabinete. Ayer se giró una circular en la que requieren a los maestros que regresen a las aulas. ¿Habrá sanciones para quienes no asistan a impartir clases? La circular no solamente habla de la necesidad o invitación, porque hemos hecho la invitación a través de ustedes, gracias por los espacios, de convocar, de invitar, de concientizar, de hacer la reflexión sobre la necesidad del retorno a clases, sino con una serie de responsabilidades que todos los que somos autoridades educativas, desde la secretaria, pero también aquel director, subsecretario, director, jefe de departamento, jefe de sector, supervisor, director de una escuela, es una autoridad educativa que tiene facultades y tiene también obligaciones,
y hay que cumplir con esa labor. Entonces, la circular que el día de ayer se dio a conocer tiene que ver con dar cuenta de lo que está sucediendo en las escuelas, pero como parte de lo que hay que hacer, no está siendo un pedimento extraordinario que no tenga que ver con las funciones que realmente tiene que realizar una autoridad que está al frente de una comunidad escolar, de un grupo de comunidades escolares, de un grupo de supervisiones y de un nivel educativo en particular. Entonces, asimismo, hoy se ha emitido una circular, si me lo permiten, que tiene que ver con que todos conozcan e informen que el día de mañana inicia el proceso de acercamiento de pagos vía cheque a quienes cobran por este esquema, que reciben la pensión alimenticia que les corresponde en sedes alternas, derivado de que las regiones, los CREDES o los centros educativos de desarrollo regional están también teniendo participación en la toma de instalaciones de la Secretaría, y estamos generando espacios alternos para que las personas puedan ir a recoger sus pagos ahí. Y además reconocer que como parte de los esquemas de diálogo y de concertación, solicitamos el viernes pasado la necesidad de introducirnos a una parte de las instalaciones de la Secretaría de Educación para poder garantizar el pago puntual. Necesitábamos maquilar, trabajar en el proceso que es largo de elaboración de la nómina educativa, desde la elaboración de los productos digitales que se comparten con el Fondo Nacional de Nómina, pero también con la Secretaría de Finanzas, pero también la elaboración de cheques y de documentos comprobatorios que le dan certeza al uso de los recursos públicos, y que se concluyeron el día de ayer y nos van a permitir atender al pago puntual de la nómina. Y esto es otra circular que en el mismo sentido baja y se desdobla a través de las autoridades educativas que formamos parte del sistema. Secretaria, el sindicato ya enseñó el músculo. Tienen 65,000 afiliados al sindicato de maestros, ya hubo paros, llevan una semana en paros, los niños no están yendo a la escuela en ciertos casos, están ciertas escuelas cerradas. El fin último de los niños que aprendan pues es que haya un desarrollo social, cultural y progreso para el Estado futuro. Estaría mejor que negociaran ya después de haber enseñado el músculo de cara a cara, y que ya se pueda hablar y que ya se sepa lo que puede pasar si no se llegan a ciertas conclusiones, a ciertos acercamientos entre gobierno y sindicato. Ahora, la CENTE negocia con paro de labores. A contraparte, el gobierno del Estado, ¿qué fuerza puede enseñar para que pues no nada más sea unilateral las demandas que tenga ahora en este caso el sindicato, la CENTE? Yo creo que el Estado tiene que continuar haciendo su trabajo, y un ejemplo muy, muy puntual tiene que ver con, en este momento estamos listos para continuar haciendo el reconocimiento a cada uno de las personas que forman parte del sistema y que atendieron a la normatividad para incluirse. Por ejemplo, una semana antes del inicio del ciclo escolar, 87 nuevos maestros forman parte del sistema educativo, porque había que garantizar que las aulas tuvieran cobertura, que tenemos que estar instando a las reuniones que permitan incorporar a las niñas, niños y jóvenes a las escuelas. Tenemos que insistir en que asumamos cada uno la responsabilidad de regresar a las aulas y atender a las familias que también hicieron el esfuerzo de poder participar de la educación con el acompañamiento de recursos de su trabajo, y que si bien es cierto hubo un esfuerzo importante del gobierno para acompañarlos con la entrega de útiles escolares y de uniformes en algunos municipios, requieren en este momento ver reflejado ese esfuerzo también en la continuidad de los servicios educativos. Y me parece que este reconocimiento que he hecho tiene que ser insistente, y me parece que lograr que insistamos en la ruta de tener
procedimientos más justos, procesos más justos y claros para los maestros y generar esta puntual reflexión sobre el cómo participamos de la transformación realmente, todos y cada uno de nosotros, a partir de un planteamiento abierto y público, transparente, de que no podemos sostener un espacio de diálogo y de resolución de problemas cuando solamente ponemos al centro intereses que hoy aparentemente ya son personales, políticos o grupales. ¿Crees que se resuelva en el corto plazo el conflicto, secretaria? Yo deseo y estamos realmente insistiendo por todos los mecanismos que así sea. Y yo vuelvo a convocar al diálogo, a la reflexión y a la responsabilidad que todos tenemos de continuar prestando el servicio educativo. Secretaria, anteriormente ya tuvimos una situación por la pandemia en que los niños no asistían a clases. Vimos todo este retroceso que se dio en este proceso educativo. Y creo que de repente dejamos de lado, estamos enfocados en lo que los maestros quieren, necesitan, están exigiendo, pero esta situación, ¿cómo va a impactar en los niños, en los que están en las aulas, en los que en este momento no están en las aulas? Porque la mayoría de las escuelas están vacías. Digo, si a lo mejor algunos les están enviando tarea a los maestros, son afortunados, pero no es lo mismo estar en aula, estar con un proceso educativo, siguiendo un programa. ¿Qué tanto va a impactar esta situación? Sin duda va a impactar muchísimo. Y yo quiero señalar también, Perla, que en ese deseo de cada maestro de tener mejores condiciones, también está el deseo de regresar a las aulas. Hay algunas cosas que hoy no se están ya comprendiendo y yo quiero instalarme un poco en ese deseo central que tiene que ver con la vocación y con la responsabilidad que tiene el gran universo de trabajadores que integra la Secretaría de Educación de Tamaulipas y que sin duda estamos acompañando también con herramientas digitales y que hemos fortalecido a través de una visión colectiva y de participación. Hoy Tamaulipas cuenta además con una plataforma que se llama Comunidad del Saber y que resulta ser un espacio que hoy tiene recursos que puede permitir a aquellos docentes que por situaciones desafortunadas en el que los están llamando a no continuar con la prestación del servicio de forma coercitiva y yo quiero pedirles que no se sientan solos ni no respaldados. La postura de responsabilidad y acompañamiento a las familias y a los niños está respaldada por la Secretaría de Educación del Estado. Me parece que no hay nada que temer ante la posibilidad de ejercer esa autonomía que tiene el docente de participar y de disfrutar de la posibilidad de aportar socialmente con su trabajo al desarrollo de Tamaulipas y que veamos el valor, la fuerza que tiene esta capacidad de decisión desde el espacio escolar, áulico, escolar y de cada una de mis zonas y sectores, de participar responsablemente en este equilibrio pleno de derechos entre el derecho de las niñas y jóvenes y el derecho a los elementos de carácter laboral que sin duda están ahí puestos sobre la mesa en una voluntad clara de atención y de avance significativo sobre lo que hemos realizado y que empezó siendo desde el reconocimiento de lo que se encontró, pero con puntuales datos como los que he compartido, de que estamos sostenidamente trabajando por abatir. ¿Han sostenido conversaciones con los líderes del magisterio? Y de ser así, ¿qué le han dicho? Personalmente no, hay evidencia clara de un distanciamiento que se ha concentrado en lo personal, pero sí hay conversaciones con algunos compañeros del gabinete. Me parece que
en esta postura abierta que ha manifestado el propio Ejecutivo, se ha abierto la puerta y tendremos que encontrar mecanismos abiertos, más públicos. Yo he dado a conocer incluso la necesidad de que tengan contacto directo con nosotros los profesores. Si me permiten, quiero dar a conocer algunas líneas telefónicas que están abiertas para recibir información y también tener contacto con ellos a través de este medio, un correo electrónico, y también en breve la apertura de una ventanilla única para continuar realizando trámites de administrativos para favorecer este abatimiento del rezago que vemos, en el que podrán tramitar directamente a través de esta plataforma sus propias licencias, sus propios permisos, para ir mejorando la forma en la que entre todos garantizamos un mejor resultado y construimos procesos más transparentes, justos para todos. No puede volverse al pasado en el que para poder lograr algo tenía que pagar, ¿no? Eso no es correcto. Los recursos son públicos, deben ser entregados a través del esfuerzo de quienes nos toca en un momento dado hacer tareas administrativas para poder respaldar la tarea fundamental del sector educativo, que es la pedagógica. Teléfonos 834-300-2189, 834-320-16, 834-321-88, 834-153-8000, 834-3060-027 y el correo electrónico comunicación.educativa@set.edu.mx. Y en una oportunidad, aunque no venga yo, les enviaría con mucho gusto la liga de esta ventanilla que se está terminando de pulir para que sea un medio de contacto y comunicación para el seguimiento ante el cierre de las instalaciones de la atención a trámites y servicios. Secretaria, en lugar de estar hablando de innovación en la educación, sí estamos hablando de una discusión entre el sindicato y la SET, la Secretaría de Educación. Eso no es conveniente para el Estado. Ahora, el impacto social que ha generado esto es muy grande, porque no nada más es que paren los maestros, es que los niños no van a las escuelas, es que los niños, las mamás y los padres no tienen dónde dejar a los hijos, se los llevan a sus centros de trabajo, llegan a los centros de trabajo y pues no pueden ser lo productivo que pueden ser, entonces se pierde cierta productividad. Entonces el impacto se ve en lo económico, en lo social, en tantas partes, ¿verdad? O que están en la casa más tiempo y pues más gasto de luz, más gasto de alimento y demás. Entonces sí es un impacto algo considerable que esté sucediendo esto, por lo que pues, la ciudadanía en general pues, está preocupada por esta situación y esperemos que se pueda resolver lo antes posible con un diálogo plausible y que sea lo correcto, ¿verdad? Ahora, los tiempos en los que se da esta huelga se prestan a mucha especulación. Vimos que hace un mes, 3 semanas, salen ciertos documentos de la Auditoría Superior del Estado señalando al pasado secretario de Educación. Se presta especulación, por eso digo especulación, no estoy haciendo ninguna conjetura. Todas estas situaciones, mientras no se resuelvan los problemas, pues quedan en el aire y generan que la imaginación vuele para muchas personas. Entonces, es un tema a lo mejor más político, más técnico desde su punto de vista. ¿Qué es lo que cree? Pues creo que más que creer, hay cada vez más elementos para poder pensar en esa conjetura a la que tú haces referencia, porque has puesto sobre la mesa elementos que distan de lo que motivó inicialmente la necesidad de un paro, después el enfoque hacia un aspecto personal y luego el momento político, efectivamente, en el que resulta necesario poner sobre la mesa el que se pretenda decir que se va a requerir de la fuerza del docente o de un grupo para lo que venga, y finalmente lo que necesitamos hoy por hoy es de esa capacidad, ese compromiso y esa determinación que tiene cada docente diariamente de acercar el conocimiento a los niños, niñas y jóvenes. Esa es la gran fortaleza que tiene el sistema educativo y que debemos buscar en todo momento mantenerla al margen de ser considerada un botín político, ¿no? Porque
estamos llamados a otra cosa, y más a partir de estos retos, tanto en materia pedagógica como administrativa, que señalamos desde el inicio y que han sido consistentemente atendidos. ¿Y ven ustedes, secretaria, alguna otra salida para la solución de toda esta situación? Porque los líderes están muy aferrados a la condicionante, ¿no? Antes de querer negociar todos estos 22 puntos. ¿Qué va a pasar si los maestros continúan en su postura? Porque mientras estamos platicando, está una manifestación muy grande afuera del Palacio. Pues creo que nosotros vamos a continuar agotando primero el diálogo y la reflexión. Siempre el diálogo y la reflexión. Creo que la defensa del trabajador es parte de la política que ha establecido el gobernador. Ha establecido mecanismos abiertos para la resolución en otros sectores de temas que les aquejaban y que hoy están teniendo respuesta a partir del diálogo, y en ningún momento a través de la amenaza ni de la postura de un solo lado, ¿no? Entonces, como bien señalaba el Ejecutivo, para poder dialogar se requieren dos, y hay que tener, y seguimos invitando y vamos a agotar el diálogo como un mecanismo de resolución de problemas, porque además está instaurado en algo que defendimos previo al arranque del ciclo escolar. Señalaba el maestro en sus exposiciones que defendió con fuerza la nueva escuela mexicana y los libros, en el que claramente estamos hablando de la necesidad de generar colectividad, diálogo, consenso, respeto, y tenemos que ser ejemplo en toda actuación que tengamos. Tenemos que ser ejemplo, porque a eso debe estar abocado un sistema educativo. Esa es la opinión que nosotros tenemos. Vamos a insistir en eso. Podemos en este momento estar concentrados mucho en sentimientos. No es una competencia. Creo que tenemos que poner en el centro lo más importante y fundamental que tenemos todos, y encontrar la vía de resolución de los elementos que plantean, reconociendo también el origen, dónde estaban y cuál es la apertura que sí se tiene en este momento, que no se tuvo antes, y que queremos darle viabilidad a la atención a cada una de las trabajadoras y trabajadores de la educación, y no insistir tampoco en un mecanismo que a todas luces y conforme avance el tiempo estará cada vez más alejado de lo que el marco legal en materia incluso laboral plantea. Claro. Secretaria, para cerrar mi participación en esta conversación, en 1997 se dio el último conflicto magisterial de tal escala. Esa vez los liderazgos magisteriales fueron superados por la coordinadora y afortunadamente tuvo una resolución. ¿Crees que pueda pasar algo similar en este conflicto, que se han superado los liderazgos? Pues creo que si insistimos todos en coadyuvar y participar de la reflexión sobre los momentos, los tiempos y qué es lo que origina realmente este sentir y molestia respecto a la desatención en el pasado, y nos concentramos en las soluciones de presente y futuro, no tendría por qué suceder. Yo creo que la postura del gobierno es clara sobre la línea en la que estamos completamente de acuerdo, que tiene que ver con el respeto a esos derechos, y con que la identificación de las áreas de oportunidad que se tienen una ruta de atención y de diálogo también con las diferentes instancias que participan, como para pensar en que no se pueda participar de un liderazgo en el que no busque yo defenderme a mí, sino defender lo que se tiene que defender cuando yo soy quien empuja a un grupo o a un gremio, ¿no? Particularmente al educativo, ¿no? Mario. Pues secretaria, muchas gracias por acompañarnos, una excelente plática. Considero todos los maestros, en lugar de estar bailando payaso de rodeo en alguna avenida, deberían de estar dando clases y tener una huelga pacífica y con progreso para los niños, que piensen en los niños a los que les dan clases. Muchas gracias, secretaria.
Perla. Secretaria, muchísimas gracias por acompañarnos. Mario, Poncho, por la oportunidad de dialogar en un tema tan importante y tan trascendente para Tamaulipas y para todos nosotros. Gracias. Secretaria, agradecemos mucho su presencia. Mario, ya no te pierdas. Perla, un gusto ahora es siempre Miguel el que se participar pierde. contigo. Claro. Le mandamos un saludo y un abrazo a Miguel Domínguez, que no pudo participar hoy con nosotros, y agradecemos mucho a todos ustedes que nos acompañaron en esta conversación, y nos vemos en una próxima entrega de Tertulia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, secretaria.